Que ahora vamos a hablar sobre cálculo vectorial y tensorial. Para terminar los fundamentos matemáticos, ¿no? Cálculo vectorial y tensorial. Entonces, bueno, parte de esto es repaso. Parte pues debería de ser nuevo. Al menos la interpretación, ¿no? Entonces tenemos x, y, z. Nuestro sistema de coordenadas. Entonces este es el i. Aquí está el j. Por acá está el k. Y tenemos una partícula. Que bueno, a mí se me hace más fácil imaginármelo como una mosca que va volando. Y queremos analizar cosas de su trayectoria y de su movimiento, ¿no? Entonces, en un principio, pues está aquí en el punto Q. Y se mueve, pues más bien empieza de aquí de P y se mueve hacia Q. Hay un cambio de posición por parte de la mosca, así. Lo llamamos delta P. Entonces, consideramos el vector de posición P. Y como cambió, pues después de un cierto intervalo de tiempo, y acá es delta P más P. Bueno, es P más delta P. Y aquí, pues, lo que recorrió, esto negro de aquí, pues le llamamos delta S. Entonces, pues, P de T es la posición. Es posición del vector de posición. En el tiempo T. Entonces vemos que su velocidad, pues es su velocidad en el tiempo T, pues lo podemos ver como la derivada de la posición respecto al tiempo. Ok. Y como sabemos, la derivada es el límite cuando delta T tiende a 0 de delta P entre delta T. Entonces es esta imagen de aquí, pero cuando el intervalo de tiempo es muy chiquito y pues este punto Q se va a juntar con el punto P. Y así obtenemos la velocidad instantánea, ¿no? Y bueno, si estamos haciendo una curva suave, lo que vemos es lo siguiente: delta P sobre delta T, valor absoluto, lo mismo que valor absoluto de delta P, o bueno, norma o longitud de delta P entre delta S por delta S entre delta T. Al pasar al límite, pues me implica lo siguiente. Al pasar al límite, lo que tenemos es lo siguiente, que la velocidad pues es esta derivada, como habíamos dicho, o es la derivada de P respecto a la longitud que se va recorriendo por el vector unitario tangente. Bueno, lo ponemos así con gorrito porque es unitario, ¿no?
Y bueno, pues como P lo podemos expresar así, x de ti más y de tj más z de tk. Pues si queremos calcular la derivada de la posición respecto al tiempo, es derivada de x respecto de ti más derivada de y respecto de tj más derivada de z respecto de tk. Luego esto, pues a veces usamos esta notación de Newton, xm puntito y m. El puntito pues quiere decir derivada, ¿no? Bueno, esto lo único que nos está diciendo es que es coordenada a coordenada, como bien sabemos. Ya que estos vectores unitarios pues no cambian con el tiempo. Calcular la derivada pues salen de la derivada porque son constantes. Luego, ¿qué pasa si queremos integrar esto? Entonces, si integramos esto, integral de la derivada, pues es la pura función. Pues va a ser una p menos la posición inicial. Esto pues es igual a la integral desde t0 hasta t de v de t. Bueno, más que integrar esto, estamos integrando lo siguiente. Estamos integrando dp es igual a v de t. De aquí pues pasamos al dt multiplicando y lo integramos de t0 a t. Entonces pasamos de una posición 0 a una p y la restamos. Eso es lo que nos da la integral de esto. La integral de esto pues habría que calcularla. Pero pues otra vez es coordenada por coordenada. Es igual a la integral de t0 a t de la componente en x de t más el vector unitario j de t0 a t, vy de t, más el vector unitario k de t0 a t, bz de t, y ya, ¿no? Entonces, bueno, lo único que estamos diciendo aquí es que estamos integrando coordenada por coordenada. Y así, ¿no? Entonces, pues bueno, hay ciertas reglas para el cálculo vectorial. Y pues bueno, esas se pueden consultar, creo yo, en cualquier libro de cálculo vectorial. Nada más, pues sí habría que remarcar lo siguiente. Bueno, o sea, se cumplen pues muchas fórmulas. Como las siguientes. Como que la derivada de una suma, por ejemplo, es la suma de las derivadas. Cosillas así. Aunque la derivada de una función escalar por un vector, pues es el primero por derivada del segundo, más derivada del primero por el segundo. Son las reglas del producto, ¿no? Básicamente. Pero aquí el producto pues puede ser entre un escalar, un vectorial, o puede ser producto punto o producto cruz. Y en el producto cruz pues es en el que hay que tener problema, en el que hay que tener cuidado. Si hago de u punto v, pues igual no hay mucho problema, es u punto la derivada del segundo,
más derivada del primero, punto el segundo. En el que sí hay que tener cuidado, pues es en el siguiente, en el de un producto cruz, porque aquí el orden de los factores sí altera el producto. Y pues tenemos que ponerlos en orden, no se vale intercambiarlos, ¿no? Entonces U derivada de U cruz B es U cruz de V respecto de T más de U respecto de T cruz V. Todo esto pues debería ser repaso de cálculo vectorial. Y bueno, pues a veces pues cambiamos las funciones. A veces tenemos que cambiar pues las letras, ¿no? De una función. Por ejemplo, así, ¿no? Quisiera a lo mejor, bueno, estos son rayitas nada más. Quisiera expresar la misma función f(x, y, z), pero en lugar de que sean los puntos, los números x, y, z, pues expresarlo en términos de otros. X rayita, y rayita, z rayita, y con una función rayita. Entonces esto lo podríamos expresar así. F rayita, X rayita, Y rayita, Z rayita. Podemos pensar por definición, donde estas tres rayitas quieren decir definición, como f de x evaluada en x, y, z, y evaluado en x, y, z, y un z evaluado en x, y, z. Aquí pues estamos pensando como en un cambio de coordenadas. En lugar de considerar el punto tal cual x, y, z, quiero pensarlo en términos de otras coordenadas, x, y, z con rayita. Vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, si f de x, y, z es igual a 25 por x cuadrada menos y cuadrada más z cuadrada, y las transformaciones son los cambios de coordenadas. X es igual a 4x menos 3y entre 5. Y es igual a 3x más 4y entre 5. Y z igual a z. En un cambio de coordenadas podríamos pensar. Entonces, ¿quién va a ser f? ¿Quién va a ser f rayita de x rayita, y rayita, z rayita? Entonces, ya que para transformarlas, pues necesitamos sustituir estas x acá. O sea, tiene que ser f de 4 x rayita menos 3 y rayita entre 5, 3x rayita más 4y rayita entre 5, z rayita. Y como hay que sustituir x, y, z, pues aquí nos lo dice la fórmula que define x. Entonces es 25 por esto de aquí al cuadrado, por 4x menos 3y al cuadrado, entre 5 al cuadrado, pues es 25, menos y cuadrada es
3x más 4y al cuadrado entre 25. Y luego le agregamos el z rayita al cuadrado. Entonces simplemente estoy sustituyendo x con esto, y con esto, z con esto, en la fórmula original. Y pues ya lo demás es solo simplificar. Para eso pues habría que desarrollar esto. Es el cuadrado del primero, son 16. X cuadrada. Doble del primero por el segundo son 24xy. Más 3 más 9. Y rayita al cuadrado. El 25 con el 25 se cancela. Y acá también. Luego es menos 3 al cuadrado, 9x cuadrada. Menos por más es menos. 3 por 4, 12, 24xy. Menos 16y cuadrada. Más el z cuadrada de acá. Entonces habría que ver qué se cancela. Pues creo que nada. No son 16 menos 9 son 7. X cuadrada. 24 menos 24 menos 48. XY. 9 menos 16 es menos 7. Y cuadrada. Más el z cuadrada. Esa es la función en términos de x rayita, y rayita y z rayita. Y bueno, pues así, bueno, así se hace algo así, ¿no? Así se cambian coordenadas y ya le tenemos que aplicar cambio de base o algo así, pues ya será con las técnicas correspondientes. Y eso pues igual también nos puede servir para calcular integrales de línea, saber cómo sustituir esto. Entonces, pues igual a seguir con lo siguiente, que es el gradiente de un escalar f, de una función escalar. Gradiente de un escalar, f. Entonces, f es un campo escalar, que quiere decir que por cada punto le corresponde un valor escalar, no tiene dirección ni nada, ¿no? Entonces por cada puntito pues se le pone un valor, puede significar por ejemplo temperatura o presión, alguna cantidad escalar, masa. O bueno, y cuando tenemos un gradiente, cuando tenemos un escalar f, pues a veces tenemos cosas así, donde esto es cuando f vale alguna constante, digamos f igual a 0. Y a lo mejor tenemos por acá otra así, donde f valga 1. Y así, ¿no? Y bueno, si vamos avanzando de acá hacia acá, pues va gradualmente, pues aumentando la f para pasar de 0 a 1. Va pues aumentando gradualmente, ¿verdad? Tiene que ver con la palabra gradiente. Entonces, ¿qué es el gradiente en sí? Entonces, supongamos que tenemos una mosca que se va moviendo en una dirección u, un vector escalar u. Entonces, gradiente de f se denota pues con este triangulito al revés, triangulito f, o gradiente de, o grad de f. Entonces se define bueno, esa es la notación y se define
de forma que si U es un vector unitario, si U es un vector unitario, entonces la derivada direccional podemos pensarla como la derivada parcial. Recordemos que la derivada parcial pues es respecto al eje X, al eje Y o al eje Z. Me dice qué tanto va cambiando la función en el eje X o en el eje Y o así. Quiero irse muy paralelo al eje Y. Y la derivada direccional pues es considerando cualquier otra dirección. Una dirección así oblicua. Entonces, si tengo un vector unitario y quiero calcular la derivada direccional en esa dirección, en la dirección de U, está dada por derivada de f respecto de s, es el gradiente de f y simplemente hago producto punto. O sea, en lugar de andar derivando o cosas así, me basta con simplemente calcular el producto punto con la dirección. Y así obtengo esa derivada direccional. Digamos que me facilita un poco esos cálculos. ¿Sí? Y donde U, que es la dirección en donde me muevo, o sea, es la dirección hacia donde quiero calcular la derivada, la puedo pensar como una derivada de la posición. O sea, la mosca se mueve de aquí para acá. En ese intervalo pues cambia la f cambia la f de un valor a otro. Para calcular cuánto cambia ese f, pues con la derivada direccional que se calcula así. Y esta u la puedo pensar pues también como la derivada de la posición respecto al desplazamiento. Y como habíamos visto, podríamos pensarla pues de esta forma. Como de xk respecto de s por un ik. Y por entonces digamos que aquí lo importante es esto. El gradiente me dice qué tanto cambia la función respecto a una dirección, ¿no? O me dice cómo puedo calcular la derivada direccional haciendo un simple producto punto. Entonces, por la regla de la cadena, también tengo que la derivada de f respecto de s, eso que quiero calcular, pues es la parcial de f respecto a xk por la derivada de xk respecto a s. Pues algo a lo mejor que se parece mucho a esto, ¿no? Como la regla de la cadena también tengo esto. Y esto si la veo por las componentes. Vamos a llamar la ecuación 1, las componentes de 1. Pues cuáles son. O bueno, más que las componentes, bueno, ¿cómo puedo calcular esto? Pues es df respecto de s, es la componente k del gradiente,
como es producto punto, es por la componente K de U. Podemos pensarlo así, con notación de Einstein. Entonces, gradiente de F, componente K, que multiplica a la componente K de xk de S. ¿Verdad? Porque es un producto punto, ¿no? Podemos pensarlo así. Y entonces vemos que esto pues es igual a esto. Un lado lo obtuve por la regla de la cadena, que se ve en cálculo vectorial. En el otro pues estoy desmenuzando este producto punto. Y pues debe de dar lo mismo porque es lo mismo. Entonces por lo tanto, la componente K del gradiente de F pues es de xk respecto de S. No, perdón, es la... Ahí ando medio distraído. Es el gradiente de F, la componente K, es la parcial de F respecto a xk. ¿Verdad? Esto pues es igual a esto. Y entonces tengo una fórmula, digamos, más sencilla para el gradiente. Entonces el gradiente de F es triangulito F es igual a la parcial de F respecto de xk por el vector ik. Entonces digamos que esta es la fórmula más importante de esta discusión. Esto pues ya me dice en la práctica cómo calculo el gradiente de F. Simplemente con las derivadas parciales, pero igual pues no hay que perder tanto de vista pues esta definición de acá, que básicamente me define más bien un uso que le puedo dar al gradiente. Y también, bueno, la ventaja de esta primera definición y por qué se introduce luego así, pues es porque esto no depende del sistema de coordenadas que elija. Ese pues se da así tal cual. Y este pues sí ya me implica que ya fijé un X, un Y, un Z, ¿no? Pues bueno, vamos a seguir viendo esto en los siguientes videos. Por ahorita pues es todo. Muchas gracias.